Un fuerte abrazo para todos ustedes que están viendo el programa. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más en este programa. Y nos gozamos mucho porque en términos generales, ya que no nos podemos ver en persona, nos vemos a través de este programa. Y hoy quiero hablar un poquito sobre un tema que llamaría continuación del anterior. El anterior hablamos de 24 horas de oración. Y la esencia de ese programa es estar conectados en el Espíritu las 24 horas del día con Dios. Pero hay algo muy importante lo que vamos a ver en este día. Y es que aparte de lo que tengamos en la conexión con Dios, necesitamos una oración de poder. No estoy hablando de poder para hacer milagros, eso todavía no. Pero sí estoy hablando de poder para que nuestras oraciones obtengan la respuesta de Dios de una manera concreta. Y yo creo que eso es lo que vale la pena que nosotros hablemos en esta ocasión. Y permítanme leer un texto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y versículos del 18 al 20. Y dice así, son palabras de Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo digo que este pasaje tal vez pasa un poquito desapercibido de la mayoría de nosotros y solo nos fijamos en que donde dos o tres estén reunidos, ahí estoy yo. Pero fíjense que la parte anterior es mucho más fuerte que esta y lo voy a explicar. Aquí dice claramente que lo que nosotros atemos en la tierra se atará en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra se desatará en el cielo. Es una afirmación tremenda. Y déjenme explicarles por qué. Eso quiere decir que Dios actúa cuando nosotros clamamos a Él. Es decir, Dios se despojó de su autoridad directa en este mundo para actuar a través de la oración de sus hijos. Entonces la acción de Dios es dependiente de nuestra capacidad y de nuestro tiempo de oración. Y entonces eso significa que hasta cierto punto Dios tiene atadas sus manos por voluntad propia a lo que nosotros hagamos en oración. Y por supuesto, si la oración está en mutuo acuerdo con otras personas, tiene mucho más poder y valor. Ahora, déjenme decirles esto. Hay un asunto aquí de mucha importancia que debemos tomar en cuenta. Si Dios actúa principalmente, porque Él tiene libertad de hacer lo que quiera también, pero si Dios actúa principalmente a través de las oraciones de su pueblo, entonces nosotros debemos considerar que nuestra oración debe ser una oración especial y poderosa. Por esta razón es que cada vez que nosotros oramos, el cielo se mueve, Dios actúa y cumple sus propósitos. Entonces, yo quiero afirmar que todo lo que nosotros pidamos aquí en la tierra para que se cierre la maldad, Dios actuará. O todo lo que pidamos aquí en la tierra para que la bondad y la verdad sean libres, sucederá en los cielos. Y entonces la acción de Dios funcionará. Yo quiero decir que este es el método más cuidadoso que Dios estableció para que nosotros colaboremos con Él en el cambio del mundo en que habitamos. Podemos decir con toda claridad que somos colaboradores con Dios
de todo lo que sucede en la tierra. Y por esa razón es que Dios nos dio autoridad. Número uno, para predicar la palabra, para hacer señales, prodigios y milagros. Dios nos dio autoridad a nosotros para clamar por todas las necesidades del mundo y que a través de la oración de su iglesia ocurran maravillas. Pero es importante que su iglesia esté conectada. Déjenme explicar lo que hablamos en la reunión anterior. Es importante tenerlo presente porque no podemos nosotros estar clamando a Dios sin tener una conexión personal con Él. Entonces es importante esto y yo quiero ejemplificar lo que les estoy diciendo porque tenemos ejemplos en la Biblia, muchísimos ejemplos, en donde Dios no actúa si nosotros no clamamos a Él. Un buen ejemplo. Durante 400 años Israel estuvo en Egipto. Los tuvieron esclavizados y los tuvieron totalmente sometidos. Pero la Biblia habla de que lloraban, sufrían, se lamentaban, peleaban con Dios y todas las cosas. Pero hasta que el pueblo se puso de acuerdo y clamó a Dios, Dios empezó a actuar. Déjenme ponerlo tal como la Biblia lo explica. Éxodo 3, versículo 7 dice: luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, he oído su oración, por causa de sus explotadores. Eso le está diciendo Dios a Moisés. Porque yo oí el clamor de mi pueblo, he descendido para levantarte a ti, llevarte de regreso a Egipto, y tú vas a dirigir la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Qué interesante ver, durante 400 años ese pueblo no levantó sus ojos a Dios para clamar que le quitaran ese yugo de encima. Pero es un buen ejemplo, pero tenemos muchos más. Permítanme utilizar otro. En el libro de Jueces, nosotros tenemos una serie de ejemplos porque es consecutivo. La verdad es que cada situación que ocurre al nombrar un juez es lo mismo que estamos viendo aquí. Fíjense que en el libro de Jueces leemos, Jueces 3, 7 a 9, dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risataín, rey de Aram Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Todo el problema del daño. ¿Ven ustedes? El pueblo pecó, vinieron los arameos y poseyeron todo eso y esclavizaron a Israel. Pero el último versículo dice, pero clamaron al Señor, pero buscaron al Señor, y Él hizo entonces que surgiera un libertador, y se levantó Otoniel, el hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Si ustedes ven, aquí lo que está sucediendo es que todos los problemas necesitan que nos pongamos de acuerdo, unamos nuestras voces y clamemos al Señor. Y eso yo le voy a llamar oración de poder. ¿Por qué razón? Porque nos ponemos de acuerdo nosotros con Dios para que algo ocurra, y cuando nosotros estamos en ese acuerdo, Dios actuará de manera sobrenatural. Yo me doy cuenta que igual que Otoniel, cada vez que moría uno de los jueces, el pueblo se descarriaba. Dios permitía que los invadieran extranjeros y los esclavizaran. El resultado, nosotros lo sabemos. Esclavizados, clamaron a Dios y Dios levantó un nuevo juez. El libro de Jueces se va todo así. Tenemos la historia de Josafat. La historia de Josafat es interesante y no lo voy a leer, pero en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas se habla de que Josafat, de una manera especial, sufrió el ataque de un ejército. Y en lugar de tomar las armas,
empezaron a orar, a cantar y a exaltar al Señor. Y el ejército enemigo fue destruido. El poder de la oración es impresionante porque Dios requiere, número uno, que nosotros nos alineemos espiritualmente con Él. Y número dos, que clamemos para que la mano de Dios se haga presente en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Así que, ¿aprendemos algo de esto? Eso quiere decir que lo que nosotros atamos en la tierra se cumple en los cielos, se ata en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros pedimos que sea cerrada o inutilizada la obra del enemigo aquí en medio de nosotros, y todos estamos de acuerdo y clamamos por eso, Dios hará que suceda. Igualmente, si nosotros no podemos hacer la obra a la cual fuimos llamados, clamamos a Dios y le pedimos, Señor, suelta todo el potencial que tenemos de proclamar tu palabra y de hacer todas aquellas cosas para las cuales tú nos escogiste, y nosotros vamos a tener la oportunidad de manifestar la libertad y vamos a poder trabajar libremente. Es importante que nosotros miremos eso, porque entonces, de acuerdo a esto, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y sucederá de nuevo en la tierra. En Apocalipsis tenemos un buen ejemplo. El incienso es símbolo de las oraciones del pueblo. Y hay un momento en que las oraciones de incienso llegan al trono de Dios y uno de los ángeles toma esas oraciones en un recipiente de incienso y lo derrama sobre la tierra. Es el castigo de Dios para aquellos que están atacando al pueblo de Dios. Las oraciones tienen respuesta y Dios se hace cargo de eso. Y es importante entonces que nosotros hagamos hasta lo imposible porque Dios haga su obra. Pero quiero decir algunas cosas que son importantes. ¿Quita esto el señorío de Dios y nosotros nos volvemos gobernantes de la obra de Dios? No, definitivamente no. Lo que nosotros debemos saber y conocer plenamente es que Dios está al tanto de nuestras oraciones, pero va a responder siempre a aquellas oraciones que estén de acuerdo a su voluntad. Es decir, Dios quería que el pueblo de Israel fuera liberado, pero nunca clamaron. Pero en el plan de Dios estaba libertarlos. Pero cuando levantaron sus brazos al cielo y clamaron por una liberación, entonces Dios actuó. Levantó a Moisés, levantó a Aarón y juntos sacaron al pueblo de la esclavitud. Yo creo que es importante que nosotros entendamos esta parte porque el hecho es que cuando nuestra voluntad se une a la voluntad de Dios, eso es poderoso. Cuando nosotros oramos de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces la respuesta es innegable. Dios está ahí. Fíjense que cuando Jesús ascendió a los cielos, antes de irse le dejó dicho a sus discípulos, esperen, porque vendrá el Espíritu sobre ustedes. ¿Pero por qué no vino de una vez cuando Jesús lo dijo? No, los apóstoles se quedaron orando, clamando porque Dios lo diera. Dios lo quería dar, era una promesa de Jesús. Pero vino hasta el día en que los discípulos se postraron y clamaron por varios días hasta que llegó el día de Pentecostés. Y el Pentecostés los encontró unidos orando. Es muy importante que nosotros miremos que el punto es que cuando Dios quiere hacer algo y nosotros, de una manera particular, manifestamos lo que Dios quiere, entonces la respuesta es inmediata. Yo creo que es importante que el señorío de Dios no se pierde. Seguramente nosotros hemos orado muchas veces y no hemos recibido respuesta porque todavía no se cumple la voluntad de Dios. No estamos orando en la voluntad de Dios o no estamos en el tiempo de Dios. Y precisamente para eso es que necesitamos estar conectados con Dios todo el tiempo para que no estemos pidiendo aquellas cosas que Dios no quiere. Más bien,
pidamos todo lo que Dios quiere, y eso establece que su señorío se manifiesta a través de su iglesia. Pero quiero decirles algo: qué privilegio más grande es el hecho de que Dios haya tomado la decisión de hacer aquellas cosas que nosotros le pedimos. No es simplemente una situación que nos haga sentir, pero Dios nos hace copartícipes juntamente con Él de toda la obra que Él está haciendo. De hecho, somos copartícipes. Cuando Jesús se fue o ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Tenemos exactamente el ministerio de Jesús. Somos portadores de la gracia, el poder y la unción de Jesús. Entonces, nuestra oración es una oración para abrir puertas. Si nosotros queremos que Guatemala se convierta, tenemos que ponernos de acuerdo y clamar, porque creemos que en la voluntad de Dios está que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Está en la Biblia. Entonces, yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de eso y aprendamos. El señorío de Dios sigue allí, pero nos usa a nosotros para ejecutar la obra que quiere hacer. Por esta razón es que Dios se limita hasta cierto punto para que nosotros seamos copartícipes con Él de todo lo que Él quiere. En otras palabras, déjenme decir, necesitamos estar en perfecta armonía con Dios para que nuestras oraciones sean verdaderamente respondidas con autoridad y con poder. Pero yo creo que es importante que nosotros sepamos que Dios nos dio la autoridad a nosotros de que todo lo que pidamos que se detenga en esta tierra se detendrá en los cielos y Dios actuará. Los cielos se unen a nuestra petición y realizan la acción. Debemos saber que esa es una autoridad poderosa. Es tremendo que nosotros aprendamos eso y sepamos que nuestras oraciones obtendrán respuesta, a menos que no estemos en conexión con Dios y que estemos pidiendo cosas que Dios no quiere. Pero es importante, mis hermanos, que no nos olvidemos de que debemos tener la mente de Cristo, que su palabra esté siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro actuar. Que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros estemos preguntándole constantemente a Dios qué es tu plan en la situación que estamos viviendo ahora. Y vamos a orar de acuerdo al plan de Dios y la respuesta llegará prontamente. Yo quiero dar gracias a Dios porque tenemos este regalo en vasos de barro, como decía Pablo. Pero es el poder y la autoridad de Cristo para mover todas las cosas en este mundo a través de la oración. Qué importante es que nosotros participemos junto con Él de este ministerio. Yo quiero dar gracias a Dios por eso, pero quiero retarles a ustedes. Quiero retarles para que empecemos a acercarnos a Dios con el propósito de conocer plenamente su voluntad y que rasguemos los cielos con nuestra oración hasta el punto de que veamos la mano de Dios haciendo todo lo que pedimos. Tenemos experiencias aquí en Guatemala de lo que Dios ha hecho a través de la oración de su iglesia. Sigamos adelante y seamos más firmes cada vez para que nuestra vida sea un instrumento de poder del Dios de la gloria y que todo sea cambiado de acuerdo a su perfecta voluntad. Padre, gracias. Gracias infinitas por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje, por lo que nosotros aprendemos a través de esto. Gracias, Señor, porque tú te unes a nosotros para la realización de tantas cosas, porque somos tus manos, somos tus pies, somos tu actuar en la tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Quiero bendecirles y nuevamente les digo, les envío un gran abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta pronto.